preparado una conferencia junto con el historiador César Salinas. Espero que van a conocer un poco de Miguel Martínez, su nombre es la institución de ustedes. Bienvenidos a nosotros, el maestro Horas y el historiador César. Sí, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a esta conferencia que será dictada por el doctor César Salinas Márquez. Voy a compartir algunos datos biográficos muy breves del doctor César. Es director del CIDES. El CIDES es el Centro de Información de Desarrollo Económico y Social de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctor César es historiador mexicano, especialista en gestión documental e historias de empresas y de empresarios. Él viene del Centro Eugenio Garzazada, que es un espacio cultural conformado en la casa que fue en el obispado de don Eugenio Garzazada, un personaje en la historia de Nuevo León, clave, empresario, visionario, fundador del Tecnológico de Monterrey, fundador de los dueños de cervecería. Tiene un amplio historial, sobre todo por su labor altruista en beneficio de los ciudadanos de Nuevo León. Y el doctor es egresado de la máxima casa de estudios de Nuevo León, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León, concretamente de la Facultad de Historia. Y hoy viene a compartirnos su visión con respecto al papel de don Miguel F. Martínez. En honor a quien nuestra escuela lleva su nombre, dentro de las múltiples actividades de don Miguel F. Martínez, la educación forma un eje fundamental. Él fue ingeniero, fue constructor de varios espacios importantes aquí en el estado de Nuevo León, como la Plaza Hidalgo, como el Colegio Civil, la Plaza de Colegio Civil y muchos otros espacios más. Pero lo más importante es el legado pedagógico que nos deja el ingeniero Miguel F. Martínez y que como alumnos o egresados de esta escuela normal deberemos de conocer. Entonces vamos a escuchar al doctor César Salinas Márquez y al final abriremos un espacio para atender algunas dudas o cuestionamientos de ustedes. Veamos esta conferencia desde una mirada crítica, haciendo un comparativo entre el pasado, los tiempos, el espacio, el tiempo en que se dio la obra de don Miguel F. Martínez, y luego hagamos un traslado hacia el presente y empecemos a encontrar cuestionamientos de qué es lo que nos deja, cómo nos impacta, cómo se hace presente la obra de don Miguel F. Martínez, sobre todo en nuestro quehacer educativo. Bienvenido, doctor César, y gracias por acompañarnos. Adelante. Gracias a ustedes. Y bueno, les voy a hablar de historia. Y hay dos actitudes que se tienen ante la historia, o sea, cuando te hablan de historia. La primera actitud, que es la que no quiero que tengamos, es venir a darle algo a los hechos históricos o a los grandes héroes, ¿no? O sea, de que, oye, pues está esta persona que hizo algo muy importante, vengo a darle flores y le pongo, hago guardias y etcétera, ¿no? Eso es muy bueno, pero esa no es la actitud que quisiera que tengamos ahora. La segunda actitud es la que quiero que a lo largo de toda la charla tengan. Y les voy a pedir, miren, extiendan sus manos así, como si les fueran a dar algo. Las dos manos, ¿ok? Ahora ciérrenla, las dos. Ok, esa es la actitud que quiero que tengan. Y recuerden, ya pueden bajar los brazos. Esa es la actitud que quiero que tengan. De la historia, yo vengo, o me acerco a la historia para llevarme algo. O sea, por eso abrieron las manos.
y lo más que pueda. Algo que me sirva a mí. Y eso que te sirva a ti, lo atesoras, lo aprietas, así, te lo guardas. Entonces, esa es la actitud que quiero que tengamos. De Miguel F. Martínez, ¿qué me puedo llevar yo? Yo que estoy estudiando la misma carrera que él estudió en la institución en la que él estuvo hace ya bastante tiempo, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que veamos es que nos vamos a centrar a 6 lecciones. Miguel F. Martínez fue maestro toda su vida. Vamos a escuchar 6 lecciones muy específicas de este profesor, que aquí están, ¿no? Las vamos a ir viendo una por una. Al final les prometo que las vamos a repasar. Pero son 6 lecciones que deberíamos en ellas centrarnos. Primero, lo que enseña la vida de Miguel F. Martínez es esto. O sea, tú defines quién quieres ser. O sea, y yo lo diría de otra manera. Hazte un favor y define la persona que quieres ser, el profesionista que quieres ser, aquello que tú quieres lograr, lo defines tú. Hay un filósofo que a mí me gusta mucho, Jean-Paul Sartre, que él habla mucho de la libertad, es un filósofo francés, y tiene una frase que me gusta mucho. La frase dice, una persona es lo que hace con lo que han hecho con ella. O sea, una persona es lo que hace con lo que han hecho con ella. ¿Qué significa? Hay muchas circunstancias en tu vida que tú no vas a controlar. Tú no decidiste en dónde ibas a nacer, qué familia ibas a tener, cómo iban a ser tus papás, en qué municipio ibas a nacer. Por ahí vi un meme que está un bebé naciendo y pregunta, díganme que nací en San Pedro, y le dicen, no, estamos en otro municipio, ¿no? En García o no sé. Yo le digo, uy, no, pues me tocó modo difícil la vida, ¿no? Bueno, tú no definiste eso, o sea, y despreocúpate porque tú no vas a impactar en eso. Las circunstancias están dadas en tu vida, la persona que eres, cuánto mides, pues todas las características, ¿no? Y hay tampoco cómo eran tus papás, si estuvieron en tu casa, cuántos hermanos tuviste, qué oportunidades te dieron, cuánto ganaban, eso tampoco lo definiste. Pero o sea, hay cosas que las circunstancias, el mundo va haciendo de ti. Pero llega un punto en tu vida que ustedes están en ese momento en el que tú tienes que decidir qué hacer de tu vida. O sea, y no le puedes echar la culpa ya a nadie. Te toca a ti. O sea, a ti como persona definir hacia dónde vas con esas cosas que ya estaban dadas. Miguel F. Martínez lo tenía muy claro. O sea, él tenía muy claras cuáles eran sus circunstancias, ahorita las vamos a ver. Pero él tomó una decisión muy joven, más joven que la mayoría de ustedes, el decir esto, o sea, ni mi origen ni mis circunstancias me van a definir. Yo estoy en un momento en el que por lo menos voy a intentar hacer lo que yo quiera hacer de mi propia vida. Y esto es algo muy importante. Ahora, no es solamente quererlo, no solamente decirlo y declararlo y el universo viene y ordena las cosas, no. Tienes que acompañarlo de voluntad y de trabajo y de esfuerzo, y la educación es un camino para hacerlo. Y esto lo entendía muy bien Miguel F. Martínez. Ahora, ¿cuáles eran sus circunstancias en particular? Él nació en un mundo entre guerras. O sea, cuando él nació, tenía 5 años de que se habían retirado los norteamericanos. Los norteamericanos se estaban expandiendo, querían los 2 lados de los mares, y dijeron, le voy a quitar a México pues, la mitad de su territorio. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo. Soy más fuerte que ellos. La guerra más injusta del mundo. Vinieron, hicieron la guerra, nos dominaron muy rápido y se quedaron con lo que ahorita es Texas y California. Algunas zonas que bueno que se les quedaron, hay muchos terremotos, se inundan, pero hay otras que, bueno, sí afectó al país, ¿no? Entonces nace en un momento en donde hay guerra permanente. Luego guerras entre los propios mexicanos, lo que ven ustedes en la Guerra de Reforma, por ejemplo. Luego nos invade Francia, la intervención francesa, donde ganamos la batalla de Puebla. Luego hay otra serie de conflictos. Entonces estamos en un mundo en donde en cualquier momento llegan, imagínense que ustedes están muy tranquilos en su casa, sobre todo los hombres, y llegan y les dicen, oye, ¿cuántos años tienes? No, pues más de 10. Ah, pues mira, aquí está tu caballo, aquí está tu fusil y vámonos. Y te llevan. A las mujeres les iba peor que eso. Se las llevaban y las dejaban a ver. Entonces estaban en un momento muy difícil, ¿no? En el que ser militar incluso era algo aspiracional para los que no tenían recursos.
O sea, si tú no tenías suficientes recursos, solo quedaba hacerte sacerdote o hacerte militar. O sea, los únicos dos caminos. Miguel F. Martínez encuentra un tercero que dice, oye, yo voy a ver por el lado de la educación, por el ámbito profesional, que yo creo que todos los que están ustedes aquí han decidido también irse por ese camino. O sea, yo no quiero ni matar a mi prójimo, ni siento una vocación por las cosas divinas. O sea, yo quiero más bien buscar algo profesional para aportar a la sociedad. Ahora, él nace en una familia que tiene muy pocos recursos, su papá muere cuando él es muy joven, a él le toca ser de los el mayor, y tiene que ayudar en la casa desde niño. Entonces, él está muy claro que las circunstancias, que la vida no fueron muy buenas con él, ¿no? O sea, y él pudo hacerse la víctima, y él pudo decir, bueno, yo soy justificado para no lograr nada en la vida. ¿Por qué? Porque la vida me mandó en modo difícil, porque no tengo las circunstancias, las oportunidades que tienen los demás. En lugar de eso, él dijo, bueno, esas son mis circunstancias, pero yo me voy a poner por encima de todo ello. Entonces, si hay algo con lo que el que no tiene recursos, si hay algo puede decir, sabes que yo no cuento con nada, pero vamos a cambiar un poquito el chip, ¿no? Cuentas contigo, o sea, por lo menos. Eso es algo que no te pueden quitar. Tú tienes una serie de habilidades, de capacidades, de talento, de inteligencia y otras cosas que puedes suplir con disciplina, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Y Miguel F. Martínez, eso fue lo que hizo. O sea, voy a suplir lo que no tengo, maximizando, potenciando lo que sí tengo. Y me tengo a mí, y tengo una persona que puede esforzarse al máximo en sus metas, y bueno, esto es lo que él hizo. Y el tercero, él tuvo una gran oportunidad, o sea, tuvo la oportunidad de estudiar lo más básico de primaria, y él se dio cuenta de algo, que la educación puede transformar a una persona. Esa es una idea que le pasa por la mente muchísimo. Miren, la mayoría de las personas en todo el mundo, en todas las épocas, en todas las culturas, no importa dónde nazcas y dónde hayas nacido, es muy difícil que tú pases toda tu vida sin toparte con un maestro. Puede pasar que no conozcas a un médico, que no conozcas a un abogado, que jamás conozcas a un ingeniero, pero no vas a pasar la vida sin toparte con un maestro. Entonces, la importancia de los maestros es esto, que por medio de la educación que ellos imparten, pueden transformarle la vida a una persona, que al parecer tú dices, bueno, estoy enseñándole a unos niños, y a lo mejor yo no sé en dónde están o qué lograron, pero se ha notado, se ha demostrado que toda educación, sobre todo la educación formalizada, sistemática, como la que ustedes van a dar desde ciertos semestres en su carrera, tiene un efecto transformador. No solamente le comparten conocimientos a alguien, están potenciándolo, transformando su vida en muchos aspectos. Entonces él lo vio y él dijo, oye, esto es algo muy importante. O sea, si está bien que no le puedo enseñar a tener capital para que luego inviertan y se hagan industriales, si está bien que yo no puedo hacer otro tipo de cambios o darles oportunidades a la gente, lo que sí puedo hacer es lo mismo que yo recibí, que es educación que pueda transformar la vida de las personas. Ahora, Miguel F. Martínez escribe sus memorias, él mismo va contando qué es lo que vive, qué es lo que piensa. Ahora, vamos a leerlo todos. Bueno, los de mi lado izquierdo, ayúdenme a leer la frase, por favor. Esa es una manera de sobreponerse. O sea, oye, yo no tengo dinero, necesito llevar dinero a la casa, no me voy a poner a pedir oye, soy pobre, soy huérfano, voy a trabajar en lo que pueda. Se ponía a cantar, se puso a aprender un instrumento. Era una manera de sobreponerse, pero la mejor forma de sobreponerse a circunstancias que no son las mejores a través de la educación es esta, potenciarte. La educación lo que hace es potenciarte. O sea, lo que tú ya traes, porque en tu ADN tú tienes muchas capacidades que irás descubriendo sobre todo por medio de la educación formal, cuando alguien te enseña a hacer algo. Y Miguel se lo llevó al límite, o sea, desarrolló estas 20 facetas
en las que, si ustedes quieren ver al Da Vinci mexicano, digamos, pues alguien que tiene un desarrollo pleno de ciertas artes y profesiones, bueno, tendríamos que voltear a ver a Miguel F. Martínez. Y aquí están recorridas prácticamente todas. Profesor, pedagogo, reformador, escritor, fue ingeniero de formación, o sea, lo que él estudió en la universidad, fue ingeniero topógrafo, fue el único que se graduó y el único que dominaba la matemática a ese nivel universitario que teníamos en el norte de México. O sea, no había. Fuera de él, tenías que irte hasta Zacatecas con los mineros, que ellos tenían este desarrollo topográfico y matemático. Entonces, pero era el único que se exigió todavía más. Fue gestor cultural, crítico de arte, fue el primero que en los periódicos iba a los teatros, veía la obra y daba su crítica, como Rotten Tomatoes o como los Oscars, algo así, ¿no? O sea, de lo que iban ahí viendo. Fue servidor público, orador, aprendió, fue el primer regiomontano que tocó dentro de una orquesta, o sea, que tenía suficiente nivel como para estar dentro de una orquesta formal. Directivo de educación, lo enrolaron a la fuerza a las guerras que les estaba comentando, llegó a ser teniente militar, era de los únicos en México que podía calcular balística, o sea, ibas a disparar el cañón y te decían pues dónde y cuándo disparar, etcétera, desarrollos que tiene bastante avanzados. Fue político de Nuevo León, diputado, regidor, legislador, ayudó a los obreros haciendo mutualistas. Una mutualista es como si nosotros dijéramos, oigan, ¿saben que nosotros pues, estamos bien amolados, no tenemos suficiente para pagarnos una cirugía? Entonces, ¿qué les parece si cada semana cada quien da 10 pesos? Y cuando alguien se necesita una cirugía, pues usamos ese fondo y ahí está, ¿no? Como una especie de seguro, esas eran las mutualistas. Fue dibujante, fue pintor, en el Palacio de Gobierno estatal están algunas de sus pinturas, algunos de sus trazos. Fue geógrafo, o sea, por primera vez describió los cerros, la orografía, los ríos, de aquí de Nuevo León. Donó casi la mitad de todo lo que ganaba para causas sociales. Fue el primer benemérito de la educación. Cuando crearon el benemérito de la educación en Nuevo León, él fue el primero al que se lo dieron. Y algo muy importante que ustedes podrán decir, bueno, es que es una faceta que a lo mejor no es profesional, pero se puede lograr todo esto, si así lo decides, además formando una familia. O sea, no está peleado una cosa con otra, y aquí voy a insistir, si así lo decides. O sea, si tú además quieres formar una familia, tener hijos, nietos, como lo quería Miguel, es posible hacerlo aún con una agenda tan complicada como la que tenía. Ahora, los del lado derecho les pido por favor que lean esto que está aquí. Tenemos una fijación que todavía existe en la historia, que es los grandes héroes, o fueron, iba a decir asesinos, pero bueno, fueron gente que tuvieron que asesinar a mucha gente en las batallas, o los políticos que rigieron al país. Esos eran los dos grandes héroes que tenía, o que tiene casi cualquier cultura, casi cualquier país. Pero hay un tercero, ya en un mundo más tranquilo, en un mundo más civilizado, y cuando voltean a ver a la sociedad descubren que están ahí héroes que tuvieron más trascendencia, que llevaron una revolución más importante que la de las armas, y es la revolución de la educación, y fueron los maestros. Entonces, el gobierno en 1919 dice, oye, vamos a reconocer a estos beneméritos, y no solamente a estos políticos y a estos militares, sino también a los que han transformado la vida de miles y millones de personas en el país. Ahora, la segunda lección que nos deja Miguel F. Martínez, dicha de forma muy clara, es, si tu entorno no te gusta, transfórmalo, tú, cámbialo. O sea, señalarlo es muy fácil, criticarlo es muy fácil, decir, ojalá que yo quisiera que mi escuela fuera esto, que mi carrera fuera esto, que la educación fuera esto, que la SEP fuera esto. Miguel F. Martínez tenía muy claro en fines del siglo XIX, donde había solo 2 escuelas en Nuevo León, solamente 2, imagínense, o sea, donde tenías que ir por los niños, que los papás no los dejaban ir a la escuela porque los tenían cultivando, cuidando a los animales, y el maestro
tenía que irse una hora antes para convencer al maestro, oiga, deja al niño, por favor, que vaya a la escuela. Bueno, en ese momento, él vio muchas cosas que se podían cambiar, que se podían mejorar, y en lugar de criticar, en lugar de sentirse, es que no, pues es que el sistema, es que... Él dijo, lo voy a cambiar. Y si ustedes podrían decir, bueno, pues tenía mucho dinero, no tenía dinero, ya vimos. Es que tenía muchas cualidades, no, era una persona de su edad y de un estado en el mismo de ustedes y con muchas menos capacidades tecnológicas y acceso a información que tienen ustedes. Lo que sí lo diferenció es que él dijo, si esto no me gusta y si yo creo que esto puede cambiar, yo me voy a apuntar para hacer esa transformación. Y estos son algunos de los cambios que él hizo. O sea, en cuanto al magisterio y a las escuelas, en las condiciones que veía, lo primero que ya tratamos, era programas pedagógicos, ahí me faltó, para maestros. O sea, no existían programas que le enseñaran a un maestro a ser mejor maestro. O sea, hasta este punto lo que había es, te daban los contenidos y te decían, mira, esto es lo que vas a enseñar y hazte experto en lo que vas a enseñar. Y hay un manual muy curioso de 1919 en donde da un consejo muy raro y le dice, lo importante es saber más que el alumno. Imagínense, o sea, al maestro le decían, oye, lo importante es que sepas más que él, ¿no? O sea, ni siquiera había una exigencia. Bueno, Miguel dice sí. O sea, si vimos que la educación es transformadora de vidas, vamos a ser los mejores maestros. Y para ser los mejores maestros tenemos que estudiar pedagogía. O sea, tenemos que hacer programas pedagógicos. Estos tienen que ser capaces de que podamos desarrollar también programas educativos de vanguardia. Entonces, él iba a revisar lo que había en Alemania, y lo que había en Inglaterra, y lo que estaba en Estados Unidos, y lo que se daba en el primer mundo. Y cuando venía a mostrarlo, en ese entonces estaban algunos de los principales profesores aquí en Nuevo León, le decían, mira, esto funciona para primer mundo, pero estamos en México, y además estamos en Nuevo León. O sea, todavía hoy hay gente que piensa que Monterrey es un ranchote. O sea, dicen, Monterrey es un rancho grandote, ¿no? Hacen carne asada, ven fútbol, nada más. Bueno, imagínense en el siglo XIX, sí que decían, es una provincia, o sea. Entonces, él decía, oye, ¿y qué tiene eso? O sea, ¿y qué tiene? O sea, tenemos maestros, gente que tiene vocación, tenemos ya los programas que estamos viendo que funcionan en lo mejor, más vanguardista del mundo, vamos a intentarlo y vamos a hacerlo y lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Entonces, esto fue algo también muy importante. Y las condiciones laborales también, obviamente, lo que él fue el primero en exigir que hubiera una tasa mínima de pago a los maestros. ¿Cómo se le pagaba al maestro? Te decían, bueno, depende de dónde estés, depende de cuántos alumnos tengas. Si eras mujer, te decían que necesitabas menos, porque pues, te podías conseguir un marido. Si eras hombre, dependía cuántos hijos tenías, te aumentaban. Eran cosas bien arbitrarias, ¿no? Y generalmente era mal pagado. Él dice, oye, como cualquier profesionista debo tener, por ejemplo, un mínimo y tenía que ser cada vez más alto. Y en cuanto a los planteles y el equipo, él exige que se tenga por lo menos lo mínimo. Y ahora lo mínimo eran asientos. O sea, imagínense. En parte, imagínate que tú le das, estás dando clase en la primaria y le das la hojita esta que va a necesitar el niño, ¿no? Y lo primero es dónde sentarse. Así estaban las hojas cuando Miguel F. Martínez daba clase. El niño, pues tenía que llegar el papá con la silla, aquí está la silla de mi hijo, porque si no, no tenía dónde sentarse. Entonces, estas eran las condiciones que él empieza a ver y dice, oye, cuando alguien entre a un salón de clase, debería toparse con lo más digno, con lo mejor que la sociedad pueda ofrecerle, porque puede ser que la educación, sobre todo la básica, es lo único que la sociedad le va a ofrecer a esa persona para triunfar, para hacer el éxito. O sea, quizá es lo único que le puede dar, entonces tendría que ser cada vez mejor. En cuanto a educación, él ve que la educación es esto, o sea, no puede una persona, o sea, en el siglo XIX había una frase que la cervecería Cuauhtémoc y otras empresas decían mucho, que era trabajo y ahorro. Si tú trabajas mucho y te esfuerzas y le echas ganas y ahorras, es decir, gastas menos de lo que ganas y separas una parte para tus necesidades futuras, te va a ir bien. Trabajo y ahorro. Lo que dice Miguel F. Martínez no es cierto.
aunque tú le eches todas las ganas del mundo y aunque seas cuidadoso con tu dinero, el piso no está parejo si no hay educación. ¿Por qué? Porque la educación es lo único que puede hacer que una persona tenga movilidad social. O sea, que puedas acceder a mayores oportunidades y pues atendió sobre todo las necesidades obreras en lo que ya platicamos. O sea, él decía, además los obreros que tienen que trabajar, vamos a crear, que esto lo ve él de Estados Unidos, escuelas nocturnas. No le dan presupuesto para escuelas normales, menos le van a dar presupuesto para escuelas nocturnas. Entonces, ¿qué hace él? Él dice, bueno, mi casa va a ser una escuela nocturna. La primera escuela nocturna que se tiene en Monterrey es la casa de Miguel F. Martínez, la parte de atrás. Y él dice, todos los obreros que quieran estudiar, porque no pudieron, después de su turno de trabajo, puede venir aquí a dar clase. Entonces, era el maestro que llegaba más desvelado al día siguiente a dar clase, porque tenía esta escuela en donde no les cobraba absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos aprender de esto? Sobre todo ustedes que son jóvenes. La inconformidad no es mala si la acompañas con algo de cambio, o sea, para mejorar. Entonces, una persona que está inconforme y que tiene voluntad y que tiene esfuerzo siempre va a encontrar una manera de mejorar las cosas de cómo la encontrar. Entonces, hay tres cosas que él hacía. O sea, si algo no existe y yo sé que sería bueno para lo que estoy haciendo en mi clase, en la aula, en la secretaría, en donde yo esté parado, en la escuela, en mi salón, si vale la pena hacerlo y nadie lo está haciendo, hazlo tú. Si ya existe pero no funciona bien, transfórmalo tú. Y si ya existe y funciona bien y lo puedes mejorar, mejóralo tú. Pero haz algo, haz algo. Eso es lo que yo creo que sería muy importante de la vida de Miguel F. Martínez, que él siempre estuvo dispuesto a pues, hablar. Ahora, el tercero, la tercera lección, y algo que lo vemos a lo largo de toda su vida, es abraza tu vocación. Hay pocas profesiones en el mundo que requieren vocación. Y ser profesor es una de ellas, idealmente. Yo sé que tú puedes decir, bueno, pues alguien lo ve solo como un trabajo. Puede ser, no está mal tampoco. Es tu decisión profesional. Pero si lo acompañas con esa vocación, o sea, si tú te inscribiste realmente a esa escuela porque tú quieres tocar vidas, transformarlas, potenciar a esos niños o adolescentes que le van a dar clase, eso te va a hacer definitivamente mucho mejor maestro. Ahora, Miguel F. Martínez eso lo tenía muy claro. Le voy a pedir así a todos que leamos por favor eso que escribe Miguel F. Martínez. Gracias, que bien leen todos. Tienen 100 en lectura de lejos. Muy bien, Miguel F. Martínez descubrió su vocación, muy joven, y no lo dejó nunca. Él pudo dedicarse a ser ingeniero, dijimos era el único y que les pagaban bastante bien, pero él se da cuenta que estaba dejando su vocación de lado. Y si bien estaba ganando mucho más dinero, no estaba a gusto con eso. ¿Por qué? Porque la vocación es lo que te da un propósito superior incluso a ti mismo. O sea, lo que te hace sentir bien, lo que hace que cuando voltees atrás y veas que llevas 5 años, 10 años, 20 años, 30 años como maestro, te da tantas satisfacciones. Eso es lo que a él ve. Ahora, esto te hace, como dijimos, esta vocación mejor de lo que haces, y hacer lo que amas es contagioso. O sea, cuando ustedes estén dando clase, algunos niños, adolescentes, algunas personas que ustedes van a dar clase, en el futuro van a ser maestros si los ven a ustedes con cierta vocación. En el futuro van a ser profesionistas de la clase, de la materia que ustedes hayan dado con más pasión, porque los tuvieron ustedes de maestros. O sea, lo que un maestro hace con vocación, con pasión, con amor, con lo que comparte generosamente, tiene un gran impacto en la vida del ser humano y sobre todo un impacto positivo. Es contagioso, se nota, es imposible no verlo. Y aparentemente a veces dirán, bueno, es que los niños, los adolescentes están muy distraídos, no ven las cosas, lo notan, se dan cuenta. Ellos se dan cuenta cuando un maestro va con toda la actitud, cuando tiene toda la vocación, cuando tiene toda la pasión, cuando llega con el corazón en la mano
y cuándo no. Y Miguel F. Martín enseña que es mucho mejor pues hacerlo con esa vocación. Leamos todos otra vez. Dice, trabajé. Ahí lo dice él mismo en sus memorias. Y ahora, cuando estábamos buscando en cuántas instituciones educativas participó Miguel F. Martínez, después me tardé un ratito, pero después me di cuenta que hubiera sido más fácil simplemente enumerarlas todas que existían en su periodo de vida. ¿Por qué? Porque estuvo involucrado en todas. Y solo en una cobraba, o sea, en todas las demás él iba, no sé cuántos maestros hagan eso en la actualidad, pero él iba a las escuelas y les decía, oigan, tengo tantas horas disponibles, ¿en qué los ayudo? O sea, ¿hay algo en lo que pueda ayudarlos? No, pues fíjese que los programas educativos, yo me los llevo. Así. O sea, una persona que tenía esa, pues un matiz muy, una mística extraña, ¿no? Entonces, las escuelas no fue maestro, los cargos que ocupó, o sea, que eran los cargos más altos que existían para la época, tanto en lo federal como en lo estatal, como en lo municipal y en las propias instituciones. Y algo también muy importante que él pensaba, hay un cambio muy relevante que se debe hacer y es en las leyes. O sea, tiene que el Estado validar ciertos derechos, ciertas oportunidades, ciertos recursos, y eso se va a hacer solamente si hacemos leyes que lo cambien, lo reformen, lo incluyan. Y esas son 9 leyes que son trascendentales, que él toma de otros países, lo tropicaliza a México o a Nuevo León, lo redacta él mismo, va y habla con los congresistas, va y habla con los maestros, va y habla con los políticos y hace que se aprueben. La mayoría de estas 9 leyes pues tienen un impacto en los próximos 50 años en la educación del Estado. Entonces, esa parte del legislador también es muy importante. Llegamos a la cuarta lección, que es el servicio. O sea, él a lo largo de su vida vemos esta clave: servir a los demás es lo que te hace trascender. O sea, la idea de éxito que ustedes tengan, no se miren solo a ustedes mismos, miren también a los demás. O sea, existe un mundo complicado, un mundo difícil, un mundo volátil, un mundo con mucha necesidad. En sus propias aulas ustedes lo van a ver, en las propias instituciones. Esta cuestión de servicio, él lo tenía muy claro. O sea, él decía, cuando un maestro llega a una comunidad, tiene que tener el chip de servicio, o sea, ver qué puede aportarle a esa comunidad, no solamente la clase, sino incluso todo lo demás. Y esto hace, como decía, que la gente lo aprecie. O sea, los maestros le llamaban el profesor de profesores, los trabajadores le llamaban el amigo de los obreros, y el resto de la sociedad le llamaba el intelectual de Monterrey. Se le reconocía como una persona que donde llegaba hacía algo positivo y le dejaba esto a la comunidad. Entonces, aquí nos apunta a la quinta lección. ¿Qué es lo que construye un maestro cuando se considera más allá que ser maestro, o sea, simplemente, sino como un líder en la educación? Es crear entornos para que otros prosperen. O sea, lo que hacen ustedes en un aula cuando lo acompañan con vocación, con pasión, obviamente con preparación, es crearle a la persona a la que le están enseñando, le crean entornos para que pueda prosperar y para en sus propios términos. O sea, en lo que ese alumno quiera hacer de su vida más adelante, ustedes lo están potenciando para que lo consigan o por lo menos para acercarlo más a la meta. Eso es lo que se está haciendo a diario y a cada minuto de clase en un aula. Y esa es la gran importancia de los maestros. Leamos todos juntos esto. Muy bien. Eso es lo que escribe Miguel F. Martínez. Ahora, aquí me faltó una S antes de que me digan. A mi maestro no me enseñó a escribir muy bien las S cuando yo estaba en la primaria.
Entonces, maestros, ¿no? Como les dicen los niños de chiquitos. Exacto, como niños chiflados. Okay. Los maestros, vamos a decir que ahí está una S. Son líderes que transforman al mundo con el poder de la educación. O sea, tienen un poder que no tienen los militares, porque eso es de matar, de dañar, de humillar, de subyugar. No tienen un poder político, que es el de estar por encima de los demás y ver los destinos de una nación. Tienen un poder más importante y más trascendental y que tiene la mayor larga duración posible, que es el poder transformar a una persona por medio de la educación. Y eso es lo que deberían ustedes pues valorar. Entonces, eso es lo que nos enseña Miguel Martínez. Siempre hay necesidades que podamos suplir, siempre hay alguien que necesita lo que nosotros sabemos y la educación siempre va a estar mejorando la calidad de vida y la felicidad. Ahora, ya por último, me gustaría que leyéramos todos esto. Dice: era una persona que estaba plenamente consciente de este impacto y pues simplemente resumo. O sea, Miguel F. Martínez sentó las bases de lo que ya vemos en la educación del siglo XX. Fue un gran defensor de que era importante no solo crecer económicamente, que era la tendencia que se tenía entonces, sino potenciar al ser humano. O sea, esa superación espiritual hablando fuera de lo material. Y él decía, los niños, a diferencia de lo que se pensaba entonces, porque entonces el gran héroe del siglo XIX y principios del XX era el político que nos iba a salvar, el Mesías que iba a lograrlo todo, o el empresario que iba a crear los grandes empleos, las grandes riquezas, y de ahí nos iba a tocar algo a nosotros, o el obrero, ese gran constructor de cosas. Miguel F. Martínez, o sea, el adulto, o sea, el que nos iba a salvar era el adulto. Miguel F. Martínez dice, no, el que va a cambiar esto son los niños. Los adultos ya hicieron sus decisiones, ya hicieron sus cosas. Los niños son los que debemos enfocarnos, y los adolescentes, porque ellos son la única esperanza de que tengamos un México mejor, un mundo mejor. Y esas son las 6 lecciones que me gustaría que repasáramos, como les dije al inicio. Algo de esto tuvo que hacernos clic, ¿no? Algo de esto me gustaría que, como al inicio les dije, pues que lo hubiéramos recibido y lo aprieten y lo pongan ustedes por obra, porque a fin de cuentas, lo que les acabo de decir ya pasó. O sea, lo que Miguel F. Martínez hizo ya está en la historia. O sea, ya eso no puede cambiar, ya eso no nos puede impactar más de lo que ya nos impactó en la actualidad. Lo importante va a ser esto, y los quiero dejar con esta pregunta. O sea, ustedes que están estudiando hoy en esta escuela, ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué decisiones van a tomar? Y que no dejen que otros los tomen y que no dejen que otros los definan. Ustedes mirándose al espejo, ¿van a ser esos líderes que México necesita o no? Finalmente es su decisión, y solo eso es su decisión, y yo espero que aquí haya muchos que decidan si hacerlo. Muchas gracias. Me voy a anticipar un poquito antes de abrir la sesión para preguntas y respuestas. Miren, lo que nos acaba de compartir hoy el doctor Salinas, yo lo pudiera resumir como el ideario pedagógico de don Miguel F. Martínez, y luego, al mismo tiempo, establecer un paralelo con otro ejemplo latinoamericano, que es Paulo Freire. Paulo Freire es la base, es el sustento pedagógico de la nueva escuela mexicana, y lo deberemos de leer, lo deberemos de entender. Paulo Freire nos habla de la indignación, que te sientas incómodo ante lo que está pasando, y la cuestión es esa realidad que está pasando. Paulo Freire habla de la educación como un acto político. Don Miguel F. Martínez en su diario nos lo da a entender. El buscar el bien de los demás.
buscar hacer que el otro se sienta mejor. Habla de la esperanza. Pablo Freire habla de tener en la educación una expectativa para la transformación, para el cambio. Yo creo que más adelante vamos a abrir con ustedes algunos círculos para trabajar esta obra de Pablo Freire y al mismo tiempo establecer un paralelo con la obra de don Miguel F. Martínez. No lo había visto yo así, pero cada memoria, cada trozo que leímos tiene una enseñanza enorme para ir construyendo nuestra visión nuevo-leonesa, que se distingue del resto de los estados del país. Es la escuela nuevo-leonesa, ideada y formulada por don Miguel F. Martínez. Muy bien, doctor, muchas gracias por su interpretación de la obra con esa visión de la obra pedagógica, de la obra de las memorias de don Miguel F. Martínez. Muchas gracias por compartirlo. Y ahora sí, jóvenes, es el momento de echar a volar su pensamiento crítico. ¿Cómo cuestiona la vida de don Miguel F. Martínez? Pensamiento crítico, una habilidad que deberemos de estar trabajando de manera permanente. Cuestiona. Levanta la mano para poder ubicar el micrófono. ¿Qué les provoca? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué les pareció? ¿Qué sienten? ¿Qué les emociona? Bueno, soy Iris Azucena Vázquez Acosta, del grupo, de segundo semestre, segundo A. Y bueno, sinceramente me gustaría dar mi opinión. Creo que el punto 4 me pareció muy interesante, ya que como estamos estamos en la fase de inmersión, primer semestre, fase de inmersión, pues nos encontramos yendo a jornadas y siempre estamos ofreciendo nuestro servicio, aunque solo vayamos a observar, a lo mejor intervenir un poquito, pues siempre damos nuestro servicio y es algo que pues he notado mucho, no solo en mí, sino también en mis compañeros que pues siempre decimos, no, pues maestra, ¿qué ocupa? Califico yo las tareas de la pública, la lista de cotejo, ¿qué hago? Entonces, estamos aplicando esto, yo sinceramente pues no sabía, entonces siento que a partir de aquí es como, ok, ya estoy, aprendí algo que nuestra escuela, que es en homenaje al maestro Miguel Martínez, pues lo estoy aplicando en mis jornadas y yo sin saberlo. Entonces me pareció muy, muy buena esta conferencia. Gracias. Muy buenas tardes, yo soy Keren Alejandra Galván Castillo, soy de segundo semestre del grupo D. A mí me pareció muy interesante el primer punto, que definamos qué queremos ser. A veces yo pensaba que mis situaciones o mis problemas me iban a detener. Yo pensaba que con algunos problemas que tenía antes no iba a pasar de secundaria, no iba a pasar de la preparatoria. Sentía que me iba a quedar estancada. Hasta que luego de hablar con una persona en especial me di cuenta de que estos problemas no me deberían de frenar, sino que me deberían sacar adelante, como lo hizo Miguel F. Martínez. Pienso que eso es algo que muchos de nosotros deberíamos tener presentes en nuestros pensamientos. Pienso que es algo que nos sacaría adelante. No verlo como algo que nos para, sino como algo que nos empuja a buscar algo mejor, algo que no nos detenga, que nos haga avanzar. Pienso que esta conferencia me ha dado mucho en qué pensar y me ha ayudado a reflexionar sobre algunas cosas. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Samantha Torres, de segundo semestre del grupo E. Me pareció muy interesante la conferencia pues en todos los puntos impartidos, ya que ahorita en la fase de inmersión estamos pues en el aprendizaje y vimos todo lo que engloba, y con un buen ejemplo que fue de la vida del maestro Miguel F. Martínez en todo lo que engloba la docencia y cómo de verdad debemos pues ver ese punto y ver pues desde ese enfoque cómo la docencia imparte demasiado importante pues en nuestra carrera, en nuestra licenciatura, y más sobre cómo de verdad debemos buscar puntos importantes también para nuestra jornada o para futuros semestres que de verdad nos están pues impartiendo y nos están enseñando. Muchas gracias. Bueno, yo soy Fátima García, soy de segundo grado, grupo H. A mí me pareció como lo más importante el abrazar la vocación. Creo que la mayoría de nosotros cuando tuvimos que escoger escuelas, lo primero que pensamos fue, me queda demasiado lejos, yo no conozco este grupo, yo no quiero trabajar con cierto grado de dificultad, pero eso es para nosotros. Para un docente que ya está formado debe de ser incluso más complicado porque se encuentra con situaciones que no conoce. Si nosotros lo vemos como algo difícil que no vamos a poder completar, ¿cómo queremos ser un buen maestro en el futuro? ¿Sabe? Una de las escuelas que se escogieron es vulnerable también en ese sentido, y saber, conocer el contexto del estudiante ayuda mucho a saber cómo tiene que aprender. Abrazar la vocación no es solo ir, presentarte, dar una clase e irte. También tienes que conocer a tus alumnos, tienes que conocer cómo crecen, cómo viven y cómo puedes utilizar eso para poder enseñarles no solo lo que es inteligencia, también inteligencia emocional, también valores y también prácticas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Valentina, soy del grupo segundo H en la licenciatura de primaria. Mi pregunta para ustedes, ahorita como maestros en el siglo XXI, ¿cuál piensa que el maestro Miguel F. Martínez hubiera querido que ahorita sea nuestro principal enfoque, ya que pasamos por distintas adversidades? Gracias. Sí, bueno, en resumen, yo creo que aprovecharía todas las oportunidades que tienen, sobre todo tecnológicas. O sea, ahorita tienen acceso a todo el conocimiento prácticamente que se está produciendo, el conocimiento que se produce muy rápido. Yo creo que estaría más enfocado a la cuestión legislativa y a la cuestión pedagógica, porque hay mucho que tomar de los mejores modelos y yo creo que se centraría más a esto que tiene un efecto mucho más prolongado, que es crear leyes, crear modelos pedagógicos, implementarlos en la estructura de todo el país, y creo que ese sería como el enfoque que tendría, ¿no? Ver aquello, o sea, enfocar su tiempo en aquello que él consideraría o que él consideraba que era el impacto más profundo y más prolongado, que eran las estructuras, las instituciones, los modelos, las estrategias, las implementaciones, sobre todo nacionales. Buenas tardes, yo soy Emanuel Gallegos del segundo semestre del Grupo A, y creo que esta conferencia ha abarcado un tema que habíamos estado trabajando en clase, la filosofía de la educación, y va precisamente de esto, en más que la acción de la docencia, qué es lo que hay detrás del sentido de ser un docente. Creo que partiendo desde el primer punto ya es algo muy personal, definir quiénes somos, y pues esa es la imagen que ya después se termina presentando en las dimensiones que también conocemos.
considero que es un punto de partida muy reflexivo y que estamos en buen momento para estar trabajando esos temas y al final ser líderes. Considero una conferencia bastante reflexiva, emotiva y de funcionalidad para el perfil que buscamos tener. Muy bien. A mí, en lo personal, me da mucho gusto escuchar las expresiones de los alumnos, unos alumnos diferentes, cambiados, de unos alumnos que ingresaron en agosto del 2024, diferentes en marzo del 2025, y que cada acción, cada tarea que estamos realizando se deben de estar cuestionando de manera permanente cuál es el tipo de hombre maestro que queremos formar, y que eso lo vamos a encontrar en los rasgos del perfil de egreso, como bien lo dijo su compañero. Ese es el cuestionamiento permanente que estamos tratando de forjar en ustedes, y aquí ven reflejado en la obra de Miguel F. Martínez ese ideario pedagógico que nos va a hacer diferentes, que nos va a hacer mejores maestros. ¿Por qué estamos recordando y evocando a don Miguel F. Martínez? Primero, por su aniversario luctuoso. Luego, escuchar la voz, la mirada de un investigador, de un experto en historia, que nos venga a compartir sus hallazgos, su visión, su interpretación sobre don Miguel F. Martínez. Eso nos hace sentir mejor y nos hace ver cómo estamos cumpliendo o no con nuestra tarea de formación de maestros. Aparte, algo que deberemos de entender es que estamos celebrando el Día del Patrimonio, el segundo domingo de cada mes de marzo, en Nuevo León, el único estado de la República que celebra el Día del Patrimonio. Por un decreto dado por el Congreso del Estado de Nuevo León, se destina el segundo domingo de cada mes de marzo para celebrar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras raíces, nuestras formas de ser. El día de ayer, en todos los municipios del estado, había una celebración en las instituciones públicas, en las plazas públicas, en los museos, en las instituciones culturales. Se estaba celebrando el Día del Patrimonio. Nuestra escuela no se quedó al pendiente, lo estamos haciendo, celebrando el Día del Patrimonio. Y pues no me queda más, a nombre de nuestra Escuela Normal Miguel F. Martínez, a nombre del proyecto de rescate de los archivos históricos de la Normal, que encabeza la doctora Mari Carmen Cantú Valadez, vamos a extenderle un reconocimiento al doctor César Salinas Márquez por haber impartido la conferencia para conmemorar el aniversario luctuoso de Miguel F. Martínez en el marco del Día del Patrimonio de Nuevo León. ¿Cómo ser un líder en la educación? El ejemplo del maestro Miguel F. Martínez, efectuado el 10 de marzo del 2025. Lux Pax Vis, firma el maestro Gerardo de Jesús Mendoza Jiménez, director encargado de la Escuela Normal. Muchas felicidades. Gracias a la doctora Mari Carmen, a la subdirectora de la Subdirección de Innovación e Investigación, la doctora Edith Arevalo Vázquez, por hacer posible este tipo de eventos y por permitirnos compartir con los alumnos estos momentos y estos trayectos formativos para todos ustedes. Gracias, doctor, por su presencia. Gracias por estar aquí.